analizando, en fin, el proceso electoral y estamos ahora para comentarios y algunos otros alcances que no son de políticos, sino precisamente de especialistas y de politólogos. Estamos con Fernando Tuesta Soldevilla, que es el jefe de la OMPE, politólogo, especialista en temas electorales. Mauricio Zabaleta, también autor del libro Coalición de Independientes, politólogo. Y el abogado Percy Medina, jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú. Lo primero que le preguntaría yo a Fernando Tuesta es un análisis exactamente de cómo ha ido la evolución, cómo ha sido en general las elecciones, qué ha pasado. En un momento dado hubo grandes preocupaciones con relación al Jurado Nacional de Elecciones, luego eso se calmó. Ayer la gente protestaba por, no encontraba su mesa, el voto electrónico sobre el cual se sospechó mucho también tenía algunas fallas, pero no pareciera que muy urgentes. No existe la posibilidad de que haya un clamor en contra de cómo ha caminado finalmente el proceso de votación, ¿o sí? No, si vemos las declaraciones de casi todos los candidatos, ya están discutiendo sobre otros temas, o evaluando los resultados, más no el proceso. No, todo aquello que nos ha preocupado, creo que está pasando a un segundo lugar, y yo creo que es necesario aprender algunas lecciones sobre el tema. Queda la segunda vuelta, donde hay que mejorar evidentemente todo lo concerniente justamente al proceso. Pero creo que sí es una tarea que debemos emprender hacia adelante. Los resultados no han sido cuestionados por nadie, incluso por aquellos que tenían una alta preocupación por el tema del voto electrónico. El tema del voto electrónico ha habido problemas en los locales por la afluencia, temporalmente algunos problemas en la máquina, pero nada más. No hay nadie que haya dicho es necesaria una auditoría, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso nos debe dar tranquilidad. Es muy importante, sobre todo en el cuarto proceso electoral que tantas veces hemos señalado, marca un hito en la historia contemporánea, ¿no? Nuestra. Ahora bien, yo creo que lo más significativo ya en términos de resultados es que vamos a tener por los siguientes 5 años la política peruana centrada en un actor fundamental que es el fujimorismo. Gane o no gane Keiko Fujimori, aunque tiene creo yo la primera probabilidad de ganar. Tiene mayoría absoluta en el Congreso. Tiene la mayoría absoluta en el Congreso, o cerca de la mayoría absoluta del Congreso. Las decisiones en general en política están alrededor de ellos. Y entonces yo creo que hay una mutua responsabilidad. Quienes consideran que ella nunca debió llegar a la presidencia o estar a puertas de la presidencia, es un hecho de realidad. Y en segundo lugar también de parte del fujimorismo, encontrar que tiene para sí un apoyo y una votación que debe traducirse también en desterrar aquello que justamente ha creado una corriente fuertemente resistente hacia ella, ¿no? Digamos, esta es una primera idea en relación a eso. Luego, como en todo proceso electoral, hay quienes ganan y hay quienes pierden, hay quienes ganan mucho, poco. Dentro de los ganadores creo que hay dos centrales, que es obviamente Pedro Pablo Kuczynski, que al final de su carrera política, basada en una voluntad además muy intensa, ha pasado una segunda vuelta, además sin un partido político organizado. Pero con buenos cuadros. Pero con buenos cuadros técnicos. Ahora, eso no es suficiente, claro, pero sí es un punto de apoyo importante. El caso de Verónica Mendoza, haber encumbrado a la izquierda, de haber sido, digamos, muy mínima en las últimas 2 décadas, aprovechando la ausencia, el retiro, no la exclusión de Julio Guzmán, ha colocado una bancada propia, no una bancada en donde se sentía invitada como fue el nacionalismo, ¿no? Y tiene mucha responsabilidad además. Pues hemos estado delante de una izquierda errática y una izquierda desunida. Y creo que Verónica Mendoza en corto tiempo ha demostrado un liderazgo que carecía y que además ha permitido olvidar quizá en parte lo que no pudo hacer Susana Villarán quizá con mejores condiciones en su momento. Y Alfredo Barrenechea, en una corta campaña sin muchos recursos, ha permitido que Acción Popular sobreviva.
Y dentro de esta pequeña lista de ganancias, importantísimo lo de Alianza para el Progreso. Sin César Acuña, un candidato vapuleado por méritos, tiene ahí una red y un aparato partidario que es necesario tener en cuenta, porque además esto es una suma hilvanada también de alianzas provinciales que Mauricio conoce bien, y finalmente esta suerte de mensaje de Gregorio Santos: no gana, su partido prestado desaparece, pero la primera fuerza de Cajamarca. Algo así como: Cajamarca es mi anclaje, cualquiera que gana tendrá que vérselas conmigo. Y usted dice hoy en El Comercio que hace perder a Verónica Mendoza. Y ese es el otro punto que quería señalar. Yo creo que es una especulación, por cierto, pero esos pocos puntos que le faltaron a Verónica Mendoza, que eran votos claramente izquierda de Gregorio Santos, le impidieron. Y finalmente, para terminar esta intervención, los derrotados. Y los derrotados no son pocos ni menos importantes, ¿no? Alan García, Alejandro Toledo, Lourdes Flores y sus respectivos partidos. Estamos hablando además de partidos que han sido partidos de gobierno, de cogobierno, en un país en donde, a diferencia de otros, ser parte de gobierno y tener experiencia no es un valor, al contrario, parece ser una sospecha, ¿no? Creo que, sin embargo, estas derrotas estrepitosas, porque hemos tenido del APRA derrotas muy importantes en el 95, en el 2000, en el 2011, cuando no estaba Alan. Pero esta es la derrota con Alan García. Y pasar de 4 congresistas a 5, imaginarán pues que esto no es no solamente ningún triunfo, sino es una derrota que creo que le abre el camino de la despedida ya, y con él probablemente una generación de políticos. Comentamos con mis colegas y amigos antes, quizá entonces la primera elección del siglo XXI, ¿no? De acuerdo. Este es un corte en los procesos electorales históricos. Percy Medina, bienvenido. Muchas gracias. A mí me parece muy importante ver la diversidad de la votación en el país. Estamos acostumbrados a pensar en una Keiko en primer lugar, una disputa por el segundo lugar entre Kuczynski y en este caso Verónica, pero no hemos visto cómo es que se da la diversidad de votación en el nivel regional. Por lo pronto tenemos votación regional, pero cuando hagamos votación provincial, el análisis va a ser todavía más rico. Y ahí vamos a ver que, bueno, por ejemplo, todo el sur andino, como ya hemos visto, ha votado no por Keiko, sino por Verónica Mendoza. Hay una votación interesantísima en Cajamarca, donde Santos, que nacionalmente tiene 4%, en Cajamarca, sin embargo, encabeza la votación de la región, ¿no es cierto? Y cuando uno probablemente vea la diferencia entre zona rural y zona urbana en Cajamarca, el voto de Santos va a ser aún más marcado. Creo que eso es un elemento a ser analizado, porque estamos acostumbrados a ver la política como una cosa homogénea, y hay heterogeneidades que vale la pena analizar para sacar conclusiones de eso. Un segundo elemento que yo mencionaría es que la última semana ha estado muy marcada por las pasiones motivadas por los antis, y entonces el antiizquierdismo y el antifujimorismo, que se ha convertido en redes sociales en una cosa, digamos, plagada de insultos, adjetivos, descalificaciones. Ayer hemos visto una clara votación al fujimorismo alrededor del 40%. El bloque que representa a Verónica Mendoza alrededor del 20%. Bueno, y hay un 60% del país que no puede ser ignorado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué política pública se puede llevar para los próximos 5 años? ¿Qué acuerdos en el Congreso, etcétera? Negando a unos u otros al 60% de la votación en el país. Ahora, pero en el Congreso sí la cosa sí es mucho más marcada, es decir... En el Congreso vamos a tener probablemente un 50% del fujimorismo, pero también una presencia muy importante del Frente Amplio, independientemente de quienes pasen a la segunda vuelta. Es decir, va a ser una fuerza fuerte como no ha sido fuerte la izquierda desde hace muchas décadas, en realidad, ¿no? Entonces yo creo que el asumir que son actores que compiten democráticamente, que están ahí porque el pueblo los ha puesto con sus votos, es una cosa muy importante. Entonces las descalificaciones, los insultos, en algunos casos racistas, xenófobos, etcétera, tienen que estar fuera del debate político. No se puede hacer política democrática excluyendo actores que tienen un peso importante en la votación. Estoy hablando del fujimorismo y del izquierdismo, de ambos en el mismo nivel. Yo insisto en un tema que a mí me parece fundamental, entender, no creerte y vanagloriarte y
dar de brincos, no importa cuál sea el porcentaje que tengas, celebrando por quienes votaron por ti, sino tratar de entender qué busca el que no votó por ti, ¿no? Porque discutíamos con Pedro Leche hace un momento, hablar de el antivoto, ¿anti contra quién? O sea, eso sería pensar que hay una opción por defecto en todo, no necesariamente es así. ¿Qué busca esa persona que vota por otra opción? Incluso hay opciones en determinados lugares del Perú que son intercambiables, que en Lima son absolutamente excluyentes. Keiko versus Verónica Mendoza, en determinadas partes del país el voto puede saltar de una a otra con muchísima facilidad. Lo que motiva el voto no es un solo elemento, ni el análisis económico, ni la ubicación ideológica, sino múltiples cosas, efectivamente, ¿no? Pero entendiendo esas múltiples cosas, es necesario pensar cómo tienen que darse los consensos para los próximos 5 años, sobre la base de qué, ¿no es cierto? Así es. Mauricio Zavaleta. Sí, yo también estoy de acuerdo. Gracias por la invitación con Fernando en que esta elección abre un nuevo escenario completamente distinto, ¿no? Es notable que los partidos que venían de los 80, que todavía fueron competitivos hasta hace poco, terminan perdiendo y terminan perdiendo mal, ¿no? 2 políticos notables terminan derrotados, más Alejandro Toledo, que ya parecía venir derrotado en la elección anterior, ¿no? Y yo quiero centrarme en 2 ganadores, ¿no? Primero en el fujimorismo, ¿no? Keiko aprende la lección de una derrota. Es importante notarlo, no solamente en tratar de moderarse, en tratar de hacer intentos para diferenciarse de su padre y construir una propia opción, sino también ha hecho una cosa muy interesante, que es construir organización. O sea, yo creo que hay una relación entre la organización y los votos congresales que están sacando. Mauricio, si uno analiza el mapa de votación de Humala que lo llevó a la presidencia versus lo que está logrando Keiko hoy, Keiko logró recuperar esos votos en donde Humala tuvo acogida. No el sur, que sigue siendo un lugar difícil, pero el norte. Hubo un montón de lugares donde se nota que había una chamba casi hormiga, ¿no? Por supuesto, y eso se debe al trabajo. Por ejemplo, el fujimorismo fue el único partido con APP que pusieron recursos y pusieron tiempo en las elecciones subnacionales de 2014. Exactamente. Y fue Keiko Fujimori quien acompañó a sus candidatos, quien estuvo en los mítines, quienes marchó con ellos en los pasacalles. Ningún otro candidato presidencial, ni siquiera César Acuña, hizo lo mismo. Recuperando un sentido de partido nacional, ¿no? Exactamente. Y eso nos está demostrando otra cosa en este cambio de escenario, que la organización vuelve a importar. Es interesante y paradójico, porque el fujimorismo, Alberto Fujimori, dio la lección a los políticos peruanos de que no era necesario tener una organización para hacer política, ¿no? Él se lanzó solo, con un membrete, y logró ganar. Y logró gobernar así durante 10 años. La persona de la teoría del caos en un momento en que cualquier cosa podría haber ocurrido, pues, ¿no? Pero ahora estamos en otro escenario. Ahora sí es necesario construir organización, y también lo vemos en el caso de César Acuña. O sea, Acuña tiene una maquinaria política interesante que tiene presencia en las regiones y que se traduce en que él no es candidato presidencial para arrastrar al partido, pero sin embargo genera que sus propios candidatos logren una representación interesante. Y por último, solamente un minuto más, es el Frente Amplio. Me parece que ha hecho un trabajo notable, ¿no? Verónica Mendoza se ha acercado por primera vez en 25 años a la votación que tenía Barrantes, el 85, que más o menos fue 25%, y creo que ha sido bueno que no pasen a la segunda vuelta, que no no por el hecho de la segunda vuelta misma, sino el hecho de que... Bueno, para ellos. Para ellos, claro. Me refiero para ellos, efectivamente. Porque, por ejemplo, si es que ganasen, ¿cómo hubiesen podido gobernar con un parlamento de esa composición, ¿no? Y además ha habido mucho de recojo de votos y de un trabajo de campaña muy eficaz, pero no ese trabajo a largo plazo que sí vemos en Keiko, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el comienzo de ese trabajo. Exactamente. Entonces sería muy bueno ver al Frente Amplio consolidándose en la oposición, haciendo el mismo trabajo que ha hecho el fujimorismo durante los 5 años pasados, estos 5 años que se vienen hacia el bicentenario. ¿Por qué da la impresión, voy a ser un poco cruel, pero que PPK ha salido un poco sin hacer nada? Que ese porcentaje con el que empezó, salvo el bajón cuando se fue Guzmán, es con el que termina, y como que si se hubiera quedado en su casa probablemente hubiera... digo, no es así, pero da un poco esa impresión. Todos los demás han subido, bajado, ¿no? Han chambeado largo tiempo. En PPK no hay otro tipo de fenómeno que lo lleva a la segunda vuelta. ¿Qué es, Mauricio? Bueno, en el caso de PPK yo sí creo que él trabajó un poquito menos, ¿no? Lo que se hizo en el caso de
de Peruanos por el Cambio ha sido establecer una especie de coordinaciones para generar una lista nacional. Pero no ha habido el trabajo de generar una organización, de tener comités organizados, etcétera. No sé, por ejemplo, yo hace... Ni siquiera un discurso coherente, ni siquiera homogéneo, digamos, no coherente, muchos homogéneo, viajes, ¿no? Muchos viajes en el interior de nuestro país. Sí, pero por ejemplo, yo estaba hablando hace un mes más o menos con su secretario de organización en Cusco. Me decía, bueno, lo que Pedro Pablo me pidió aquí es organizar los comités. Yo con mis propios recursos hice 7 comités provinciales, los podemos escribir en el partido y luego la lista se conformó aparte de mí, ¿no? Entonces te da una imagen no de tanta organización partidaria, sino más bien de una serie de acuerdos que se establecen. Pero que no de le manera podría directa. enfrentar con eficacia a una Keiko en segunda vuelta. Por porque supuesto no que tiene no. un anti tan fuerte, por ejemplo. Pero ¿no? eso es lo que le permite llegar justamente a la segunda vuelta. Es más sus cualidades personales y dónde está ubicado dentro del espectro que le permite posicionarse, digamos, siendo reiterativo en una posición que le permite llegar a la segunda vuelta todo sin problemas, ¿no? Bueno, hemos tenido pues la conversación ya con 3 congresistas y ciertamente estamos de inmediato frente a la alternativa de la segunda vuelta. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Por dónde se van a inclinar los que perdieron? Los que de todas maneras tienen una cierta representación. ¿Hacia qué tendencia van a favorecer de los 3 virtuales candidatos o de los 2 ya parecen más prefigurados? Y todos los 3 han insistido en que se necesita ahora sí hablar de planes de gobierno, que debería permitir, justamente hablando sobre esos temas, aproximaciones y quizá una alianza pensando ya en el manejo en el Congreso. Lo importante también del Congreso es que puede haber un tipo de representación mejor que lleve o no a acuerdos, por lo menos sustantivos con respecto a 3 o 4 grandes matrices de trabajo. No sé qué piensa Fernando. Muchas veces se ha discutido el impacto que puede tener las encuestas sobre la opinión pública, ¿no? Si es que esto es así, imagínense ustedes el impacto que puedan generar los resultados oficiales de una elección, porque acá ya no estamos hablando de una encuesta, sino de votos. Digo esto porque las simulaciones que se hicieron previo a la elección tenían el componente de no saber qué pasaba en la primera vuelta. Ahora sí ya se tiene una certeza. Y entonces ahí sí comienza a generarse una serie de actitudes del votante en términos también estratégicos, más allá de las adhesiones, sobre todo de aquellos que no son votantes de primera vuelta en sus respectivos, es decir, PPK y Keiko Fujimori. Y también en nuestro país, nuestra segunda vuelta pues se distancia tanto de la primera, que esa es otra elección. Es otra elección. No digo que empieza de cero, porque justamente ahí tiene la gran ventaja de tu punto de partida. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la candidata que ha llegado con mayor porcentaje de votos que cualquier otro comparativamente. Cerca del 40%. No lo logró desde nadie. el 2001, ¿no? Desde el 2001, sí. No lo logró nadie. De la misma manera que el segundo fue el más bajo de todos los anteriores. Le duplica. Le falta, digamos, algo así como 10%, asumiendo que los que votaron por Keiko seguirán votando por Keiko, ¿no? Entonces, yo creo que acá el reto mayor es justamente de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo hacer crecer 30 puntos para lograr vencer a Keiko Fujimori? El único que logró, digamos, este salto importante fue Alberto Fujimori en el año 90 contra Vargas Llosa. Pero una tendencia que iban en sentido inverso. Ahora no. Entonces, repito, este es el gran reto de Pedro Pablo Kuczynski. Su única arma parece ser el antifujimorismo. Así es. Él aparecía posicionado antes de la primera vuelta, pero dado los resultados, dado que en el espíritu también, digamos, más conocido de Pedro Pablo Kuczynski, podrá encabezar un antifujimorismo que lo lleve a aglutinar a todos los sectores para vencer a Keiko Fujimori. A estas alturas a mí me parece que no es suficiente. Toda vez que las expresiones, no es suficiente en todo caso. Que las expresiones del meeting anti Keiko no estaba precisamente muy avaluado y vigorizado por el... No, para nada.
quienes votaron por Verónica Mendoza, uno puede pensar que ellos van a preferir a Pedro Pablo Kuczynski que a Keiko. Depende de dónde. Pero digamos, en una proporción, no es 100%, nada de 100%, es una proporción alta. Eso ocurrirá con los votantes de Alan García, de Alfredo Barrenechea, y de APP, yo no estoy muy seguro. Entonces, yo creo que acá se tiene que haber cambio de estrategias, obviamente, en un escenario que por la misma dinámica de la segunda vuelta siempre polarizado. De acuerdo. O sea, nadie va a decir, oye, vamos a acordar por el bien del Perú, cuando uno tiene 40%, el otro tiene 20%. Los votos que yo te arranco a ti son para mí. Vamos a hacer una pausa. Había producido un corte. Estamos en este momento con Percy Medina. Ahora sí. Decía que Kuczynski tendrá que hablarle a un electorado que básicamente ha votado por políticas diferentes en materia de economía de las que él está planteando. El electorado de Santos, de Verónica Mendoza y de Barnechea ha sido más bien crítico a la política económica. Entonces, de alguna manera va a tener que convencerlo de que hay cosas por hacer dentro del modelo que, sin embargo, van a cambiar las condiciones de muchas de las personas que han votado en contra. Es decir, creo que hay una suerte de hoja de ruta que Kuczynski va a tener que fijar con esta población, porque sin duda la ventaja que tiene en este momento Keiko Fujimori es bastante consistente, ¿no? Hay una ventaja yo creo que Kuczynski es un excelente técnico, sería, creo, un excelente presidente. Eso no lo hace necesariamente un buen candidato en términos de su capacidad de expresarse. Keiko como que está más fogueada en ese tema, ¿no? Es más certera para colocar propuestas, me da la impresión. Bueno, Keiko ha chambeado muchísimo, ¿no? O sea, son 5 años de trabajo y creo que las cifras que ha obtenido el valor ayer, del trabajo. Yo le he visto recorriendo el país, además organizando comités, poniendo agenda a esos comités, dándoles tareas. Si hay un político que ha chambeado en esos 5 años, ha sido Keiko Fujimori, y creo que el resultado es precisamente una devolución a ese trabajo. Kuczynski efectivamente ha tenido un trabajo de 5 años también, pero de otra naturaleza. Creo que no supieron entender bien qué cosa significaba armar aparato político. Bueno, y eso, porque vemos los resultados. Sus mayores dificultades han consistido en llegar a tener el partido, porque en realidad ha habido varios intentos de cambios y hay inversión de gentes nuevas. Recién lo escribió el año pasado, ¿no? Y hubo mucha dificultad, sobre todo para llegar a las zonas en las que no había tenido buena votación en la elección del 2011. Y en el caso del Frente Amplio, yo no hablaría tanto del Frente Amplio como de Verónica Mendoza, ¿no? Lo que explica esa votación no es una organización de base, sino una candidata carismática. Pero ella va a lograr ese milagro, ¿no? De poder lograr una cosa. Bueno, en los próximos 5 años es una muy buena candidata, por ejemplo. Tiene la tarea de armar organización, ¿no? Es extraordinaria candidata, pero abajo no hay una organización. Mauricio Sordi. Bueno, viendo la segunda vuelta y sobre este debate sobre los candidatos, justamente eso es otra cosa que es interesante, ¿no? Porque tenemos un candidato como Kuczynski, que es un muy buen técnico, como decía Patricia, pero en realidad como político se le ven algunas deficiencias, ¿no? Aparte, es una persona muy mayor. Frente a Keiko Fujimori, que ha estado 5 años haciendo política, él ha estado 5 años haciendo una política limitada, ¿no? Y a Keiko se le ve, digamos, más joven, tiene 40 años. Sin embargo, la carta de la experiencia, bien jugada, puede ser una buena carta, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que la experiencia tiene un cierto límite en el hecho de que PPK cumple 80 años dentro de poco, ¿no? Entonces, claro. Lo cumpliría dentro de su mandato. Bueno, se argumenta siempre, mira las cosas que hace Mario Vargas. Menos de 30, ¿no? Sí. Ya ves, claro, él tiene clarísimo, tiene menos de 30, entonces claro. Los mayores de 40 tenemos otra mirada. Si me permite, quisiera aprovechar que hay tres especialistas presentes para plantear otra pregunta, que es la credibilidad de este proceso, porque fue sumamente criticado y por autoridades como el secretario general de la OEA. ¿Qué balance podemos hacer? Porque todas esas críticas parece que se han disipado ante la realidad de una participación masiva. ¿Cómo evalúan ustedes la calidad y la transparencia de nuestro proceso electoral? Ha sido un proceso que nadie puede negar, que está lleno de tropiezos, lleno de situaciones que pudieron además evitarse. No debimos llegar a lo que estamos. Ya se ha hablado mucho que la parte de las normas jugaron un papel fundamental. Las decisiones también, pero las normas colocaron un marco. Acá hemos discutido N veces, no el año pasado, no hace 3 meses, mucho tiempo, ¿no? El mismo RPP, digamos, hizo lo propio con este programa del poder en sus manos, porque la idea era, se necesitaba insistir en que debíamos llegar a este proceso mejorando las cosas, ya no una cosa ideal, sino mejorando las cosas. No se hizo, y el Parlamento, el Congreso de la República es el principal responsable y que quieren eludir su responsabilidad, porque estos mismos partidos luego son los candidatos y critican sobre este tema donde ellos justamente pudieron actuado de manera más responsable si hubieran aprobado esta ley con una disposición transitoria y señalando que para el presente proceso electoral no se aplica. Eso, por ejemplo, era una cosa muy sencilla. No lo hicieron. El gobierno tiene una responsabilidad mayúscula y es lamentable que el presidente de la República el día de ayer haga declaraciones en ese sentido. Y el presidente además firma un comunicado de su partido en donde también critica el proceso electoral. ¿Cuándo se ha visto eso? Es de una irresponsabilidad pues mayúscula. El secretario general de... Más que la responsabilidad es el propósito de algo que llevará a evitar todo. Ya, pero esa es parte de la irresponsabilidad de un político, con mayor razón para un presidente de la República. Las declaraciones del secretario general de la OEA no fueron declaraciones oportunas. Creo que como reacción de la visita del señor Julio Guzmán, inmediatamente fue así, y además acá la misión de observación de OEA ya ha declarado que estas elecciones, digamos, más allá de algunos problemas en la propia jornada, no han resultado siendo, digamos, cuestionadas, ¿no? No son cuestionables. Hay momentos en que hay que saber cuál es tu lugar en el mundo y hay que saber ser presidente, ¿no? Creo que, de verdad, a mí me parece que es como, no puedes opinar como cualquier persona, tienes una responsabilidad demasiado grande y ayer se olvidó de eso y a tu mala, ¿no? Claro, por cierto, y además que el presidente de la República diga que las elecciones en realidad han tenido responsables a los organismos electorales, de verdad hay que decirlo con todas sus palabras, es una irresponsabilidad. Habiendo firmado ese comunicado aquella vez como militante del Partido Nacionalista, es una irresponsabilidad. Y si seguimos hacia atrás, estamos delante de un presidente que además observó la ley el día que convocó al proceso electoral. Esta es una ya la mala intención estaba. Obviamente, ¿no? Pese a todo eso, Percy Medina, ¿alguien puede poner razonablemente en duda de que estos resultados expresan la voluntad del pueblo peruano? Como yo he dicho antes, es un proceso atípico y los problemas que han surgido además son problemas que no se derivan solo de la ley publicada en enero, sino de asuntos que habían sido diagnosticados hace más de 10 años, ¿no es cierto? Como por ejemplo los estrechos de los plazos electorales, los problemas, digamos, de profesionalización de la primera instancia de justicia electoral y varios otros, ¿no? Pero teniendo en cuenta que han existido esos problemas, que esos problemas han dañado el proceso electoral en alguna medida, yo creo que la jornada de ayer y la respuesta de los políticos, de los candidatos, de la ciudadanía,
pandemia hace que este sea un proceso considerable, libre y equitativo, y ya vamos adelante, ¿no? Con autoridades claramente legítimas. Pero eso no nos debe llevar a olvidar que efectivamente hay una infraestructura del proceso electoral que tiene que ser revisada. Hace más de 10 años hemos diagnosticado muchos de los problemas que han hecho colapso, que han colapsado en este proceso electoral, ¿no? Podríamos decir que las elecciones son legítimas, pero el proceso electoral no ha sido el mejor por lejos, ¿no es cierto? Sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Sí, Mauricio, a propósito justamente de coalición de independientes, ¿todavía tenemos mucha debilidad en los partidos? ¿Algo mejor hemos visto en este periodo, en estas elecciones, en este momento? Yo diría que algo mejor, sí, justamente por el hecho de la construcción del fujimorismo de una organización más amplia, ¿no? Una organización con bases territoriales, que compite no solamente en la nacional, sino a nivel subnacional, que saca una buena representación en el Congreso. Entonces estamos viendo la construcción de un partido, además, desde arriba, ¿no? Porque la construcción viene por parte de... Y en el caso de la izquierda también. Por supuesto, como decía, me parece notable que la izquierda haya tenido esta intención de crear organización, por ejemplo, que se ve desde haber organizado sus primarias, haber convocado no solamente para presidenciales, sino también para el Congreso, que estén buscando tejer una organización, y justamente por eso decía que el Frente Amplio es algo bueno que se mantenga en la oposición este periodo, porque le va a permitir construir organización, va a tener las elecciones subnacionales del 2018 para poder otra vez construir sus bases territoriales. Van a ganar experiencia, ¿no? Porque eso sí, algo se le puede decir a la izquierda, más allá de temores ideológicos, es que tienen poca experiencia de gobierno. Entonces es muy bueno que se consolide, sobre todo el liderazgo de Verónica, y creo que pueden ser una opción interesante para el 2021. Es curioso, Mauricio, porque si algo se puso a prueba en esta elección es que los famosos candidatos naturales... No existe tal cosa más. El elector está buscando novedades. Yo pensaba, por ejemplo, siendo PPK un técnico y una persona que genera confianza, Martín Vizcarra es una excelente carta también. Creo que a gente como Milton Fongé se le hubiera ido probablemente mucho mejor de lo que se esperaba. La gente no está buscando cualquier outsider, está buscando caras nuevas, pero que le den cierta seguridad. Creo que Verónica Mendoza, el mismo Alfredo Barnechea, que no es nuevo, pero representaba una novedad, tienen ese perfil, ¿no? Sí, y esos perfiles pueden consolidarse, pero también podrían cambiar. Por ejemplo, no sé, en el APRA, claramente Cornejo hubiese podido tener, creo yo, un mejor desempeño que García. O Marisol Perestello en PPC, ¿no? Exactamente, y creo que esta elección justamente da esa lección, ¿no? En relación a que no... A ver, digamos que donde existe militancia, en los pocos partidos donde existe militancia, sí se puede retar a aquella persona que era considerada el dueño del circo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el APRA, fueron elecciones internas con un solo candidato. Y yo en una columna de opinión decía, pero ¿cómo nadie puede retar al compañero García? O sea, porque al menos para hacer la finta, ¿no? Exactamente. 17 de las 19 candidaturas inicialmente escritas fueron con candidato único en la elección interna. Solamente 2 fueron competitivas, la de Acción Popular y la del Frente Amplio. Ahora, pero la del Frente Amplio tuvo una singularidad. Si es que no lo hacían abiertas, Verónica Mendoza no hubiera ganado, porque ella no era parte de Tierra y Libertad, que es el Frente Amplio. Por eso también lo tuvieron que hacer. Pero bueno, aprovechó esa oportunidad, que es lo importante. Bueno, enhorabuena. Tenemos pues un horizonte en cierto sentido bastante más positivo. Muchas gracias, Fernando Tuesta, Mauricio Zabaleta y Percy Medina. Y a lucharla por la segunda vez. A luchar por la justicia. No como candidatos, sino... Nos sentimos todos un poco superhéroes esta mañana. Una gana fue de pensar inmediatamente en agrupaciones, ¿no? Una pausa. 9:38, una pausa.